tele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Hoy es un día especial porque Contrapunto TV llega a su programa número 250 y para celebrar este programa pues quisimos escoger un tema que pues a lo mejor no es ya muy periodístico, muy mercadológico, puede ser visto incluso ya como algo histórico, antiguo, y sin embargo veremos en este programa que es un tema de gran actualidad. Y por eso mismo, y como parte de esta celebración, quisimos pues, tener un invitado especial también, nada menos que Pedro Aguirre. Gracias. Como ustedes lo conocen, pues es un analista político, historiador, destacado escritor, y que ya ha estado otras veces con nosotros, por eso nos da mucho gusto. Gracias, Enrique. Pues 250, te felicito porque es un gran programa y tener 250 ejemplares o capítulos de un programa no es sencillo, yo lo sé. Sí, pues muchas gracias a ustedes, a todos los que han colaborado con el programa. Con mucho gusto. Y como parte también de estos festejos, pues tenemos una página de Facebook que se llama Contrapunto TV, que los invitamos a consultar. Y también ya estamos en Twitter, también en TV Contrapunto, que los invitamos a seguirnos. Bueno, pues vamos a entrar en materia, ya que hay mucho que comentar, mucho que reflexionar, y como ustedes verán, va a ser lejos de algo que es meramente histórico. Naturalmente tenemos que hacer historia para entender las dimensiones de este tema. Si podemos comenzar con la primera imagen. Creo que están mal las imágenes. Este es el tema anterior. Acuérdense que hoy es el tema de... Muro de Berlín. Hoy es el tema de la caída del muro de Berlín. Y necesitamos ver la primera imagen, hace referencia a la división de Alemania. No sé si tengan esas fotos porque creo que les envié la escaleta y todo para... Bueno, shit happens, como dicen en como inglés. ustedes saben, bueno, la cuestión alemana se volvió un problema a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Se divide la Alemania en dos, el lado occidental y el lado oriental, que no solo era una cuestión geográfica, sino tiene que ver con la caída con la división del mundo entre el mundo occidental y el mundo capitalista y comunista en aquel capitalista y socialista. ¿Qué nos dijo esta división de Alemania? ¿Qué significó para el mundo esto? Pues bueno, fue el inicio de la Guerra Fría, de la llamada Guerra Fría. Acuérdate que la división de Alemania la van a decidir las potencias triunfadoras en la Segunda Guerra Mundial: Rusia, entonces la Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Francia se coló porque Francia había sido derrotada en 1940, pero gracias a la insistencia del general de Gaulle, a sus negociaciones con los aliados, pues también a Francia le tocó un cachito de la... Lo que estás sí, exactamente, a Francia le tocó
pues partes que habían sido históricamente parte de Francia, del Reino de Francia, que es Renania-Palatino, el Saar, y parte del Baden-Württemberg, que es la parte occidental, y a Estados Unidos le tocó Baviera y le tocó la mayor parte de Württemberg, le tocó Hessen, donde está Frankfurt, hoy capital financiera de Alemania, y al Reino Unido le tocó también una parte que históricamente tenía nexos con la corona británica, Hannover. Concretamente, acuérdense que la casa reinante de Windsor tiene su origen precisamente en Hannover, tienen un origen alemán, los reyes actuales británicos, y hacia el oriente las provincias orientales de Turingia y Sajonia y Anhalt y Mecklemburgo pues pasan a ser parte de la Unión Soviética, de la zona militar de ocupación de la Unión Soviética. Berlín también es separado de la misma forma en una cuestión muy curiosa, porque Stalin nunca se entendió bien por qué Stalin aceptó la división de la capital de Alemania. Hubo unas negociaciones, el Occidente le planteó que también quería tener presencia ahí y él lo aceptó, y entonces esa anomalía histórica va a tener consecuencias importantes porque va a dar origen justamente a la división de la ciudad de Berlín, que va a desembocar en la construcción del muro. Sí, en ese mapa se vio como Berlín quedó del lado oriental. Sí, podemos ver la siguiente imagen. Ahí queda cómo Aquí está la ciudad. Exactamente, ¿no? Ya esa anomalía, ¿verdad?, de que la capital histórica quedara del lado oriental va a generar gran... ¿Cuál fue el gran problema de que Berlín quedara en el lado socialista, pues? Bueno, el gran problema fue que tienes una parte importante de una ciudad que es muy trascendente en la historia europea, una parte con un sistema político socialista, otra parte con el sistema político capitalista. Digamos que fue una isla del capitalismo dentro del mar comunista, como decían los periodistas en aquel entonces, y evidentemente eso provocó, además de tensiones muy grandes entre los dos bloques, tanto el occidental como el oriental, pues también hubo pues desequilibrios económicos, porque Occidente se desarrolló mucho más, a Berlín Occidental le metieron mucho dinero para que se reconstruyera rápido y para que fuera una especie de escaparate del capitalismo dentro de esta mar comunista, y obviamente que eso molestó mucho al principio a Stalin y después a sus sucesores. Acuérdate, en 1948, que bloquea a Berlín porque el tratado que permitió la división de la ciudad decía que los occidentales podían llevar alimentos y comida y todo tipo de mercancías a Occidente, y había 3 caminos, uno al norte, otro al centro y otro al sur, que estaban abiertos y que se les permitía el acceso a la ciudad de Berlín por tierra. Eso se va a acabar con el bloqueo que decreta Stalin en el 48, empieza el famoso puente aéreo, cuando Truman decide que va a alimentar a la ciudad vía aérea. Stalin no se atreve a derribar uno solo de los aviones que están participando en este puente aéreo y le gana la partida, esa de las primeras partidas en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque al final de cuentas Stalin cede y reabre los accesos terrestres a Berlín. Pero fue el primer aviso de que iba a ser una vida muy conflictiva la de Berlín Occidental. Por un lado, acuérdate que era la gran migración que se dio, ¿no? Del lado de Berlín oriental, occidental, sí, ¿no? El espionaje que se daba, ¿no? En el área mutuo, ¿no? Tantas películas interesantes que hay sobre el tema, por supuesto. Exacto, ¿no? Y también indudablemente la cuestión económica, ¿no? Que claro. ¿Recuerdas hablando de películas? Ahorita me acordé la de Alemania Año Cero. Sí, magnífica película, ¿no? Sí, impresionante, impactante. Es impactante, ¿no? Cómo quedó Alemania en ruinas, ¿no? Se regresó a la edad de piedra. Absolutamente, ¿no? Sí. Pero dentro de esta crisis, pues era peor el lado oriental que el occidental. Sí, pues yo creo que la primera vez que, bueno, todavía en los años 80 visitabas tú Berlín y había partes de la ciudad de Berlín que estaban sin reconstruir en la parte oriental. Mientras que en la parte occidental, pues como te digo, hubo una inversión, hubo interés importante por parte de, primero los aliados occidentales y después del gobierno de la República Federal, para levantar la ciudad y hacerla una ciudad modelo. Entonces, ¿qué pasaba? Que los alemanes orientales gastaban todo su dinero en Occidente, no gastaban el dinero en Oriente, se iban a vivir a Occidente, eran productivos en Occidente, y eso empezó a minar la economía de por sí muy debilitada de Alemania Oriental, porque el régimen comunista no funcionó para levantar al país como debió haberlo hecho. Hubo entonces una gran disparidad entre Occidente y Oriente, y eso pues se vio agravado por la situación anómala de tener una ciudad capitalista
dentro del territorio de la República Democrática de Alemania. También ahí estaba en juego la libertad también, ¿no, Pedro? Que en el lado oriental pues estaba respondiendo a los cánones stalinianos, ¿no? Del socialismo real, como le llamaron. Y Occidente, con toda la crisis y demás, pues había un régimen de libertad. Uh-huh. De libertad, de consumo, de pues mayor posibilidad de desarrollo personal. En estos estados socialistas pues eran muy rígidos, policíacos, pues tenían la vigilancia constante de la Stasi, la famosa policía secreta del régimen comunista. Y bueno, obviamente que eso fue en detrimento de la imagen del comunismo y de la economía de Alemania Oriental, y por eso es que en 1961 deciden levantar el muro para evitar que la gente salga de Berlín Oriental. Pero antes, en los 50, recuerda que hubo unas revueltas. En 1953. Exacto, ¿no? Que hubo una revuelta. Sí, muy importantes, claro que sí, en 53 fue la primera gran revuelta dentro de un país comunista, dentro del bloque soviético, y fue justamente porque los alemanes orientales estaban cansados de recibir poco dinero, de ver cómo sus vecinos estaban recuperándose más rápido, de cómo seguía la represión y la persecución a disidentes. Y les aumentaban la jornada de trabajo, ¿no? Más trabajo, mucho menos dinero, muy mala calidad de vida. Entonces fue por primera vez que la gente sale a manifestarse en 1953, poco después de la muerte de Stalin. Exacto, y llamó la atención que fue una revuelta obrera, Uh-huh. en un régimen que se decía paladín de los obreros. Así, ¿no? Fue la primera, más bien fue la primera quizá, pero no fue la última. Exacto. Solidaridad en Polonia. Y luego más. También, pues naturalmente tuvo que influir la revuelta húngara del 56, claro que sí, que también fue otra revuelta antisocialista, ¿no? Como sí, pero la primera importante fue Berlín, y esto tuvo consecuencias importantes dentro de la lucha que había por el poder en la Unión Soviética, porque le echaron la culpa a Beria de que no había hecho la tarea bien y que por eso estaba rebelándose en los alemanes orientales, y fue el pretexto para destituir a Beria, fusilarlo y quedarse Khrushchev. Porque se sabía que Beria quería quedarse también con el poder. Era una lucha que había interna entre Beria y Khrushchev, y esto ayudó a definirlo, fue el pretexto más bien para definir la destitución de Beria. Exacto, ¿no? Que Beria era pues realmente el sanguinario, ¿no? Sí, era tremendo, el jefe de la policía política. Bueno, si vemos la siguiente imagen, algo que sorprendió, y justamente tú haces referencia ya al 61, como de la noche a la mañana, obviamente un muro de ese nivel no se construyó de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Sino se puso un alambrado, ¿no? Como en un terreno un círculo, se le circuló, ¿no? Uh-huh. Se puso un alambrado, y hay muchas películas al respecto, ¿no? No sé si tú recuerdas alguna, de cómo incluso los novios, ¿verdad? Uh-huh. Se despidieron un día en la noche, y al otro día amanecieron con que ya había un muro que los estaba ya había un alambrado, ¿no? Así Hubo un primer alambrado y policías que les impidieron reunirse al día siguiente, ¿no? ¿Cómo esta división no solo fue algo político, sino algo muy... Claro, social, personal, pues los dramas de familias que se separaron y que se vieron muchos años después porque no podían volver a tener contacto personal, la gente que empezó a escapar del este hacia el oeste y que se inventaban, pues hay escapes con globos y hay túneles y hay una serie de formas en la que procuraban escaparse. Muchos soldados también que estaban vigilando, pues aprovecharon para escaparse a Occidente, y hubo desde luego centenas de personas que perdieron la vida, no solamente en Berlín, porque la frontera entre las dos Alemanias también se resguardó de una manera muy intensa. Alemania gastó muy buena parte de su presupuesto, que de por sí era exiguo, de un país que no estaba funcionando bien económicamente, pues le invertía mucho a la vigilancia de las fronteras, no solo en Berlín, sino en toda la frontera con Alemania Oriental. Y bueno, los dramas personales y las películas, fue un tema muy recurrido el del muro de Berlín, porque es pues un tema dramático, es un tema que toca a la sensibilidad de la gente cuando estas familias separadas, con los amantes separados y todo eso. Pues de la muy cursi, no sé si te acordarás aquella película del niño y el muro, que fue una película española de la época del franquismo, de un niño que vuela su pelota a la parte oriental y conoce a una niñita, una historia muy ñoña, si quieres, muy cursi, pero que es de... Pero que impacta, ¿no? Pero que impactó a la gente, y es una película que en su tiempo, bueno, fue muy vista, fue muy exitosa en términos de que la gente la vio
mucho y se proyectó mucho en México, en América Latina, por supuesto en España, y los libros y las novelas de espionaje y las novelas de el tema del Berlín Oriental, que son muy importantes y numerosas. Claro, claro. Hubo alguna también, que no puedo recordar el nombre, de dos novios que lucharon, o sea, que justamente al día siguiente de que se dieron, se quisieron a lo largo de la película. Yo sé cuál dices, pero no me acuerdo y que finalmente terminó casándose con uno de los guardias del muro, o sea, porque pues la veía tan seguido, ¿no?, del otro lado, y ella pues jamás se pudo reunir con su antiguo novio, y terminó casándose con uno de los guardias que era de los que impedían, ¿verdad?, que pudiera irse del otro lado, ¿no? Pues es que era un muro que separaba una ciudad de una ciudad central vamos a ver algunas imágenes del muro, justamente del 61, precisamente de cuando estaban construyendo. Esto nos da una idea del grosor del muro, ¿no? Sí, cómo no. Que se fue haciendo cada vez más compleja la construcción. De ser un simple muro que era más o menos fácil de saltar, pues lo fueron extendiendo, podemos ver otra tierras imagen, de nadie, torretas, alambres de púas, detectores nocturnos, en fin, cada vez, te digo, se gastó mucho dinero la RDA en toda la vigilancia. Podemos pasar a otra imagen. De frontera. Fíjate, aquí tenemos imágenes de cómo pues, la gente quería pasarse, ¿no? Y cómo... Así es, el drama de una ciudad occidental, de una de las principales capitales del mundo, y ahí se significaba esta construcción del muro. Como 5,000, dicen que aquí dan este dato de 5,000 personas que consiguieron cruzar, ¿no?, al otro muro. Hay muchos documentales, ¿verdad?, de cómo se las ingeniaron, ¿no?, para... muchísimos documentales. Escapes en globo, por ejemplo, que fueron muy originales, los túneles que eran famosos. Y es que entre las cosas ridículas del muro es que hubo edificios de departamentos que quedaron divididos en dos, ¿no? Sí, y estaciones del metro, porque había líneas del metro que iban de una parte de la ciudad a la otra, de oriente a occidente, y que quedaron cortadas. Entonces al principio mucha gente se iba por la ruta del metro, evidentemente, y logró escapar hasta que la cerraron. A mí me tocó todavía ver estaciones del metro que acaba de abrirse el muro, que estaban abandonadas, que fueron clausuradas justamente por la construcción del muro. Creo que tienes otra imagen que hace alusión. Si podemos ver la siguiente imagen. No, ya es otra. Bueno, para cerrar un poco esto del muro, se volvió símbolo de esclavitud, de represión, ominoso. Porque pues dan cifras y dices, bueno, pues que murieron 400, 300. Siempre hay peleas de cifras. Pero eso no revela lo que fue el drama del muro, ¿no? Y que si algo desacreditó al mundo socialista, fue el muro, porque revelaba pues un mundo anacrónico, un mundo de esclavitud, ¿no? Como un poco regresar al feudalismo, ¿no?, que todo se amurallaba, ¿no? Y la represión y la obligación de la gente porque no está contenta, y entonces que ponen un muro para que no se salga. Decía Jean-François Revel que el fracaso del socialismo no se demostró con la caída del muro, sino con la construcción del muro. Ahí fue cuando el socialismo pues declaró a todo el mundo de manera manifiesta que era un sistema que no estaba sirviendo, que no estaba funcionando, que no era libertario, que no estaba liberando a la gente, sino todo lo contrario. Y en eso que señalaron, ¿no?, que en la bancarrota se reveló que todo un país estaba en función de un muro, ¿no? Así es. Porque cada vez le era más oneroso gastar en sistemas de control, ¿no? Lo hicieron cada vez más complejo, y se gastaban buena parte del presupuesto, de un presupuesto de por sí raquítico. Vamos a la pausa y regresamos.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos analizando, ¿verdad?, los significados del muro de Berlín. Y bueno, pues resulta que ya para los años 80, pues la situación del socialismo real era muy difícil. Y bueno, pues se dio una serie de circunstancias, ¿verdad?, que coadyuvaron para que finalmente recibiera el tiro de gracia, que se veía venir, pero nunca se sabe cuándo. Si podemos ver la siguiente imagen. El Papa Juan Pablo II, que es universalmente conocido como uno de los sepultureros del socialismo. Sí, claro. ¿Cómo ves la labor que tuvo el Papa en la caída del muro? Porque él venía de un país de Europa Oriental, Polonia, que estaba también en efervescencia. Acuérdate que poco después de la llegada de Wojtyła al solio pontificio, como dicen los cursis, empieza el movimiento de solidaridad con Lech Walesa y empieza a haber otra crisis importante dentro del bloque socialista en Polonia en esos años. Acuérdate del golpe de estado de Jaruzelski y, en fin, empezó a resquebrajarse de manera acelerada la Unión Soviética y su bloque porque habían económicamente fracasado, no habían podido levantar las economías de sus países, levantar los niveles de vida de sus poblaciones. Y entonces eso era cada vez más manifiesto durante el tiempo, durante los años 70, 80, como tú dices, cuando la Unión Soviética tiene las épocas del estancamiento de Brezhnev y el bloque oriental es cada vez más pobre en referencia a sus rivales occidentales. Y lo mismo pasaba en Alemania. Alemania Oriental era un país relativamente desarrollado en comparación con el resto de los países de la Comecon, de los aliados del bloque soviético, pero aún así pues no podía de ninguna manera compararse o equipararse a lo que estaba desarrollándose Alemania Occidental. Exacto, ¿no? La Iglesia era, pues, en el bloque del Este tenía una gran autoridad moral, porque pues el socialismo se le había opuesto a la Iglesia. Así es. Y la Iglesia Católica en particular, pues tenía ese ascendente moral. En Polonia, sobre todo. Entre todos aquellos que se oponían al régimen autoritario, ¿no? El caso de Polonia y otros países con mayoría católica, en donde pues el Estado comunista quiso desenterrar, o más bien terminar con la influencia de la Iglesia, desarraigar a la Iglesia católica en Polonia, pero era muy difícil porque eran muchos años de presencia de la Iglesia católica como un actor importante en ese país, y por eso pues se pensaron solidaridad y los movimientos de disidencia fueron apoyados mayormente por la Iglesia Católica y con una figura local como era Wojtyła en el papado, pues eso contribuyó a fortalecer
estos movimientos de disidencia, pero creo que lo definitivo fue la quiebra económica. Ya era insostenible el proyecto de socialismo real. Y eso nos lleva a la siguiente imagen. Justamente Ronald. después de la guerra de Afganistán, la invasión de los soviéticos a Afganistán, la Guerra Fría se relanza, ¿no? Sí. Y bueno, pues Ronald Reagan llega con una política que se le conoce como la Guerra de las Galaxias, que evidentemente era pues un rearme norteamericano, pero también para presionar a las finanzas, Así fue. a las finanzas soviéticas en particular, y justamente ahondó más la crisis económica que ya se veía, que ya se arrastraba previamente, ¿no? Sí, fue el tiro de gracia, el hecho de que la Unión Soviética se sentía en gran desventaja frente a Estados Unidos, en desventaja tecnológica, en desventaja militar, y que cada vez gastaba más y más y más con el propósito de tratar de equipararse a las altas tecnologías que estaba desarrollando Estados Unidos y el bloque occidental. Siempre tuvo la Unión Soviética más misiles, pero la ventaja tecnológica era definitivamente favorecía a Estados Unidos y a la OTAN, y esa quiebra económica que va a ser acentuada por la carrera armamentiza, en donde la Unión Soviética no puede llevar el ritmo de Estados Unidos, es lo que va a acabar con el socialismo real en la Unión Soviética, en su bloque. Así es. Y luego, pues la siguiente imagen, también otro reconocido, paradójicamente sepulturero del socialismo, es Gorbachov, ¿no? Gorbachov. Porque él, pues evidentemente no quería sepultarlo, pero su programa de reformas, lo único que hizo fue abrir una caja de Pandora, ¿no? Pues sí, con su perestroika, su glasnost, él llega en 1985, en marzo es finalmente designado. Él era en ese momento el hombre más joven del Politburó, del gobierno, del órgano de gobierno del Partido Comunista de la Unión Soviética. Después que había pasado Andropov primero y después Chernenko, Sí, fueron muy breves, muy efímeros, muy rápidos, estaban pues una sangre nueva, ideas nuevas, alguien que durara un buen rato y que tuviera una visión reformadora, porque se necesitaba reformar al sistema soviético. Llega Gorbachov con estas nuevas ideas, tratando de impulsar o reimpulsar al socialismo, pero era irreformable el socialismo soviético, y se cometieron muchos errores, se cometieron muchas pifias, muchas inercias que tenía la Unión Soviética que eran absolutamente irreformables y que no pudieron tocárseles ni mejorarlas, y por eso fue de una manera vertiginosa. Llega en 85 y la URSS desaparece en 91, 6 años nada más. Nadie se imaginaba, nosotros que éramos jóvenes, muy jóvenes en aquel entonces, jamás nos imaginamos que iba a desaparecer un bloque que parecía tan sólido, un gigante con pies de barro, que apenas en 6 años desaparece el bloque soviético, ¿no? Pero pues la perspectiva de libertad pues fue el gran motor, ¿no? Esa expectativa, ¿no? De que después de estar esclavizados por décadas, con Gorbachov se ve la posibilidad de ser libres, y esa fuerza fue incontenible, ¿no? O sea, generó corrientes muy fuertes en todo el bloque, ¿no? Por supuesto, irrefrenables, irreversibles y además acelerados. Fue un fenómeno de verdad, lo que más impresiona cuando recuerda a uno, como por ejemplo hoy, la caída del muro ya 30 años, es la forma tan vertiginosa en la que se sucedieron los acontecimientos inesperados, y eso es importante entender cómo de repente los ritmos de la historia pues nos comen. Luego en Alemania Oriental, ¿verdad?, la presión popular para poder transitar libremente, sobre todo en Berlín, era incontenible, ¿no? O sea, cada vez era mayor la presión contra el gobierno. Y justamente aquí cobra relevancia, podemos ver la siguiente imagen. Este político lo acaban de nombrar en el Comité Central del Partido Comunista de Alemania Oriental, Schabowski. Y este personaje fue central en por qué el muro cayó el 9 de noviembre. Él traía la instrucción en una conferencia de prensa de decir que todo lo que tenía que haber dicho era que pues ya las visas para transitar se iban a dar próximamente. Pero él se enredó, no tenía muy claro lo que iba a decir. Parecía político de Morena. Exacto, y la gente creyó que la instrucción era de que pues ya podían transitar, ¿no? Entonces, ¿por qué fue el 9 de noviembre y no el 8 o el 10? Fue porque justamente
se equivocó en el mensaje, ¿no? Muchas veces es la historia, que cualquier capricho, cualquier error, cualquier gafé puede tener consecuencias imprevisibles, pero obviamente pues atrás de este gafé pues había ya la presión, las ansias de libertad. Días antes de que cayera el muro de Berlín se había celebrado en Berlín Oriental el aniversario de la fundación de la RDA. Cumplía 40 años en 1989, en octubre de 89, 40 años de haber sido fundada la RDA. Y Gorbachov fue a visitar y estuvo acompañando a Honecker, que era el mandamás en ese momento de la RDA, y el mensaje que lanzó, porque ya había presiones en la RDA, había manifestaciones en Leipzig y en Dresden y en Berlín, en las grandes ciudades, presionando porque hubiera una apertura del sistema, y ahí Gorbachov mandó el mensaje de que ellos no iban a hacer absolutamente nada por defender el status quo del régimen comunista en Alemania Oriental, y de ahí se fueron destrabando los acontecimientos hasta esa caída que fue tan espectacular. Ahora si vemos la siguiente imagen, justamente después de que se dio el anuncio de que pues no iba a haber impedimentos para frenar el tránsito a Alemania Occidental, pues fue un movimiento masivo tan fuerte que dicen que la gente dejaba sus casas, sus departamentos, sus coches, y corría hacia Alemania Occidental, porque pues nunca se sabe si se iba a mantener abierta la puerta o no. Entonces la gente huyó, ¿verdad? Incluso, como tú ya señalabas anteriormente, pues Alemania Oriental no era un país en términos relativos pobre, ¿no? O sea, si lo comparábamos con otros países del bloque socialista, tenía un nivel alto. Pero como dicen, si comparamos el nivel de Alemania Occidental con el de Alemania Oriental, pues no había comparación. Y sobre todo esa sensación de libertad, ¿no? Era como abrir una prisión, y aunque la jaula fuera de oro, la gente se va, ¿no? Sí, y lo chistoso es que físicamente los encerrados eran los occidentales, porque rodeaba toda la ciudad, y la ironía es que eran los encerrados, esos estaban afuera, no adentro. Eso es lo más trágico de todo este asunto. Pues fue el fracaso entonces de un sistema, de una utopía que fue un sueño de igualdad, de justicia, de hermandad entre los hombres, que acabó siendo pues un infierno, y ahí se manifestó. Y entonces ahí inicia pues la gran esperanza. Fue esperanzador, fue de un gran optimismo ver cómo se caía ese muro tan ominoso en tan poco tiempo, y cómo las Alemanias se reunificaban y cómo desaparecían regímenes que habían sido opresivos por toda Europa Oriental. Y entonces hasta se habló, como tú sabes bien, del fin de la historia, ¿no? Ahorita vamos a pasar a esas implicaciones y vemos otra imagen. Aquí hay es otra imagen. Sí, hermosos, ¿no? Son imágenes históricas que emocionan, que alientan, que inspiran optimismo, decir, bueno, sí se puede, la gente puede ser mejor y podemos vemos otra imagen, ir por la libertad, ¿no? Antes de irnos al corte, que hay un mosaico, ¿verdad? De esas imágenes emblemáticas. Si te acuerdas, la otra que vimos eran soldados que estaban arriba, y ahora es la gente, ¿no? Con puerta de Brandeburgo, ¿no? Sí, como es derruido el muro. Y ahora que regresemos, pues vamos a ver qué implicaciones históricas, pero también actuales, tiene este fenómeno, que pareciera que es nada más como recordar hechos pasados, pero vamos a analizar por qué sigue siendo muy actual, por supuesto, este fenómeno, y por qué lo hemos tratado, porque digamos la política del programa no ha sido, con todo lo que nos gusta la historia, no ha sido estar recordando hechos históricos, claro, sino más bien nos hemos concentrado en lo actual. Pero vamos a ver cómo este fenómeno, sobre todo para las nuevas generaciones, por qué es importante tenerlo siempre en mente. Claro que sí. Porque no es solamente algo histórico que es bonito recordar. Vamos a la pausa y regresamos.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Vamos a analizar las consecuencias que tuvo, ¿verdad?, la caída del muro de Berlín. Si podemos ver la consecuencia más evidente, si podemos ver la siguiente imagen. Bueno, aquí son más bien, esta es la imagen de cómo está el muro actualmente, mira. Sí. Cómo han hecho, se volvió un símbolo, pues ya positivo, vamos a llamarlo así, ¿no? Por las obras de arte, ¿no?, que han planteado. Que las hubo siempre. Acuérdate que cuando el muro estaba vigente, en la parte occidental les daban permiso de pintar Exacto, eso lo es que cierto. quisieran, y había algunos muy interesantes, grafitis, ¿no? Y bueno, dejaron como recuerdo algunos fragmentos del muro en algunas zonas de la ciudad, y bueno, siguen aprovechándolo para hacer obras de arte y este tipo de cosas. Claro, pero ahora como que ya son símbolos libertarios. Claro, ¿no? que sí. Antes eran como de protesta. De protesta contra la ¿no? imposición. Y ahora es más bien ya un triunfo a la libertad, ¿no? Así es. Pero ahora sí la siguiente, perdón, es que creí que ya venía la siguiente imagen. La unidad alemana, ¿no? 3 de octubre quedó como la fecha de la unidad alemana. Así Esto es. de las fechas fue complejo porque muchos decían que el 9 de noviembre, que fue cuando cayó el muro, y hubo polémica al respecto, ¿no? Porque el 9 de noviembre también era, creo que cuando la noche de los... La Kristallnacht, la noche de los vidrios rotos, la noche de que después de que asesinan a un diplomático alemán de la Alemania nazi en París, supuestamente un judío. Entonces se desata una furia en contra de los judíos y contra las sinagogas, contra de los comercios de los judíos. Entonces se llamó la Noche de los Cristales Rotos. Exacto. Kristallnacht. Entonces era una fecha pues que hubiera aludida a un hecho nazi, ¿no? Sí, que por los eso nazis festejaban, ¿no? Entonces no podía uno festejar una fecha el mismo día. Infame. Exacto, ¿no? Entonces, más bien fue el 3 de octubre porque fue cuando se oficializó la unidad alemana. 3 de octubre no se olvida, dicen allá. Exacto. Entonces, la unidad alemana es uno de los grandes fenómenos actuales. Claro. Y que es la base no solo del renacimiento alemán, sino de que ahora Alemania pues es la principal economía europea, ¿no? Nuevamente, ¿no? Sí, es un país que tuvo un auge importante económico y con sus altibajos. El costo de la reunificación fue alto. Los años 90 en Alemania no fueron fáciles. ¿Por qué? Pues porque tuvieron una caída en el crecimiento económico en los alemanes. Los años 90 fueron de estancamiento, fueron de pagar el alto costo que significó la reunificación.
y tuvo que venir un gobierno socialdemócrata dirigido por Gerhard Schröder a hacer una serie de reformas importantes, sobre todo el sistema de seguridad social y el sistema laboral en Alemania, que era muy generoso, que ya no se podía sostener en las realidades del mundo de la globalización en los años 90, para que Alemania retomara el ritmo de crecimiento, y la gran beneficiaria fue la señora Merkel, la actual canciller, que gozó durante mucho tiempo en su gobierno de niveles de crecimiento económico importantes y de la revitalización de la enorme potencia exportadora de Alemania. Exacto, ¿no? Que empezó a beneficiarse también de que China, ¿verdad?, crecía, claro, y consumía productos alemanes. También, ¿no? Sí, que volvió a ser esa potencia exportadora. Y de la fuerza de la Unión Europea, ¿no? Que también empezó a generar frutos, ¿no?, después de años difíciles. Así es, fueron todavía los años buenos, ahora pues está todo eso en crisis, la Unión Europea, la Alemania misma está también estancándose de nuevo en lo económico, pero los años felices fueron justamente los posteriores a la caída. Alemania tuvo años difíciles, pero Europa y la Unión Europea fueron los años que funcionaba muy bien, los años 90, y después Alemania se recompuso para volver a ser esa locomotora que siempre ha sido en lo económico, y ahora ese escenario pues está también cambiando desgraciadamente de forma acelerada. Pero bueno, ¿qué trajo la reunificación? Pues eso, el hecho de que reaparecía Alemania como un gran país. Mucha gente temía en Occidente, los alemanes van a tener otra vez quizá la tentación de invadir a los vecinos, o de ser un país expansionista, o de recuperar territorios que perdieron durante la guerra, o de ser un protagonista incómodo, y no sucedió así. Alemania es un país que recuperó el dinamismo económico eventualmente, que en lo político se quedó por mucho tiempo rezagado, porque era el pacto que tenían en la Unión Europea desde Charles de Gaulle y Adenauer, que Francia iba a ser el protagonista político y Alemania iba a ser la locomotora económica. Y así funcionó ese tándem con sus ires y venires por mucho tiempo, y Alemania ha recuperado también protagonismo político por necesidades también de la Unión Europea. Pero bueno, esas evoluciones y esos temas son vemos importantes. la siguiente imagen. El mapa europeo, naturalmente se cayeron los bloques occidental y oriental, el bloque socialista, y verdad, y se recompone el mapa europeo, ¿verdad? Surgen nuevos países, ¿verdad? Se desintegra la Unión Soviética, y pues esta recomposición, ¿verdad?, recuerda un poco la idea de Wilson, que quería hacer una Europa de las nacionalidades, y pareciera que un siglo después, ¿verdad?, visto en la actualidad, se ha cumplido este sueño de una Europa con base en nacionalidades, ¿no? Que un costo muy grande en sangre y en vidas humanas y en recursos, pero efectivamente, sobre todo en los Balcanes, la balcanización de los Balcanes nuevamente, que sucede también en los años 90 como consecuencia de la desaparición de Yugoslavia, la desaparición de Checoslovaquia, y en fin, como tú dices, el resurgimiento de los nacionalismos en la Unión Soviética, que desaparece y nacen como países independientes las repúblicas, en fin. Sí, eso es interesante porque la idea de Wilson, o la idea de los estadistas de la Unión Europea, no era caer justamente en balcanización o fragmentación, porque se puede llevar hasta el infinito, ¿no? Por supuesto. O sea, cada vez estamos viendo en España y en otros países como pues los regionalismos se pueden volver nacionalismos, ¿no? Y entonces se va fragmentando al infinito todos los países, ¿no? Sí, lo cual no es deseable. El tema de que se globaliza primero y una gran tendencia globalizadora, y ahora tenemos tendencias nacionalistas y chauvinistas en todo el mundo, separatistas en muchos países, como tú bien señalas. Pero bueno, volviendo al tema alemán y el tema de la reunificación, que es importante ver, hay mucha gente que opina que la reunificación no fue completa, que todavía hay divisiones invisibles entre los dos sectores alemanes. Yo tuve la oportunidad de estar allá poco tiempo después de que cayó el muro de Berlín, y sí era notable la división entre las dos Alemanias. Y es una división que se ha ido perdiendo, que ha ido disminuyendo de manera importante, pero que todavía en algunas regiones se nota que la economía en estas partes, en el medio oriental, sigue muy rezagada respecto a Alemania Occidental, o regiones dentro de la misma Alemania Oriental que han sido más afortunadas. Claro.
Bueno, luego con la caída del socialismo y el triunfo del capitalismo, la hegemonía de Estados Unidos, etcétera, se habló del fin de las ideologías, de la historia. ¿Qué tanto realmente se dio eso? Pues esto que te digo, teníamos el gran optimismo cuando cae el muro de Berlín, del fin de la historia, que la democracia liberal ya se había impuesto como el régimen más ad hoc para toda la humanidad, y vimos que después que la democracia entra en una enorme crisis porque no está cumpliendo con el objetivo de darle bienestar a las mayorías, o por la corrupción política, o por el resurgimiento de nacionalismos, o por el tema de la crisis que ha sido muy importante en este tema de la inmigración de los países del norte de África y del Medio Oriente, que empieza a ser masiva en Europa y también crea muchos desequilibrios. En fin, la democracia empieza a entrar en una gran crisis, resurgen los nacionalismos, surgen liderazgos personalistas, populistas a izquierda y derecha, entra en crisis la Unión Europea, después de que había tenido mucho éxito este experimento, y bueno, nos damos cuenta 30 años después que estamos en el centro de esta crisis de la democracia liberal, de todos esos valores que parecía que se habían impuesto de manera definitiva, hoy son tan cuestionados y resurgen los muros. Ya no separan ideologías comunista y capitalista. Lo que cayó quizá fue esa división entre dos ideologías que estaban muy claras y estaban enfrentadas, sino que resurgen ideologías nacionalistas, populistas, personalistas, autoritarias, y además una gran xenofobia, un gran odio a los inmigrantes, un gran rechazo a los inmigrantes en Europa, y los nuevos muros que estaban levantándose justamente para tratar de evitar que estas corrientes migratorias entren a Europa. Sí, porque cuando estaba esta euforia capitalista, se olvidaba que el capitalismo pues también implica el fenómeno de la crisis. Entonces, mientras la dinámica capitalista implique crisis, pues eso va a alborotar el gallinero todo el tiempo. Sí. Y la crisis del 2008-2009 pegó muy fuerte a los países y entonces pues nuevamente va a generar descontentos, e incluso que se retorne a viejas ideologías, ¿no? Así es. Viejas ideologías que parecen superadas. Exacto, ¿no? Entonces en la actualidad la ultraderecha, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho sabor fascista, pues está tomando fuerza, ¿no? Así es. Y entonces así son otra vez los caprichos de la historia. Vimos, por supuesto, cosas que no fueron así, que no se cuidó que las sociedades fueran más justas, de que se evitara tener desequilibrios sociales importantes, de que la democracia cuidara también la forma en cómo trabaja, en cómo se comunica con la gente, la Unión Europea, temas de que la gente no se siente bien representada, de que la gente no se siente bien entendida, bien comprendida, y por supuesto el tema de la inmigración. Todos estos elementos que han concurrido para la crisis actual, ¿no? Luego, una consecuencia del muro de Berlín fue impulsar lo que se podría llamar la tercera ola democratizadora. Así es. Y eso en América Latina pues impulsó justamente el fin de las dictaduras y el retorno a la democracia. Sin embargo, pues en América Latina pues no hay mucha tradición democrática. No. Hay muchas tendencias autoritarias, personalistas, caudillistas. Y bueno, pues si en Europa estamos viendo el neofascismo, en América Latina estamos viendo el neopopulismo. El neopopulismo, el neocaudillismo, la personalización de la política, el surgimiento de dirigentes carismáticos en detrimento de las instituciones de representación política, de los partidos, los parlamentos y ese tipo de instituciones que están a la garete, ¿no? Y justamente pues Chávez, ¿verdad? Que se volvió el personaje emblemático, ¿no? Pues tuvo una época, coincidió con la época del auge petrolero, gozó de muchos recursos, y eso pues sirvió de ejemplo a otros países que pensaban que se podía replicar la experiencia, ¿no? Sí, bueno, fue un boom de los precios de las materias primas a principios del actual siglo que benefició a la mayor parte de los países de América Latina. Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil, Perú, todos esos países exportaban más caro sus productos, eso benefició a las arcas públicas de esas naciones, en algunas lo aprovecharon liderazgos carismáticos para sostenerse en el poder, para afianzarse en el poder y desarrollar sistemas clientelares, el caso de Evo, el caso de Chávez, el caso de Correa, y otros fueron un poquito más responsables
y lo hicieron de una forma más institucional, aunque también con algunas cuestiones que criticar, como el caso de Chile, por ejemplo, que Chile no tuvo una experiencia populista, se guió más hacia el libre mercado, pero también, lo hemos visto también recientemente, eso generó desequilibrios que están ahora dando problemas. Amigos, se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente ya no pudimos analizar otros aspectos, pero los invitamos para que el próximo miércoles estén con nosotros nuevamente para analizar otro tema de impacto nacional e internacional. Muchas gracias, Pedro. Enrique, gracias al público, gracias. Y hasta la próxima. Ándale. Astele.tv